Bueno, muchas gracias a Mágico TV por la oportunidad que me da de poderme expresar y enviar obviamente mis opiniones a todos los salvadoreños que sé que están pendientes de estas noticias, y un saludo muy grande a todos los salvadoreños que viven fuera del Salvador y obviamente a todos los que estamos aquí en nuestro territorio nacional. Muchas gracias. Bien, Joel, este día vamos a estar hablando temas de coyuntura y explícitamente del partido Arena. Para empezar, Joel Sánchez, ¿cuál fue su reacción al ver que Carlos Sade en un video publicó y habló de su expulsión del partido? Creo que mi primera reacción fue de sorpresa. Fue una reacción que me tomó, como bien digo, en un momento inesperado. Nunca pensé que surgiera de esa manera la forma de intercambiar comunicación a través de las redes sociales, haciendo público cada uno de los aspectos que ellos planteaban, sin antes consultarme de manera directa, sin antes comunicarse conmigo, hablarme. Ellos tienen mi celular, ellos tienen forma de comunicarse. Sin embargo, decidieron hacerlo de forma mediática, y creo que esa fue la gran sorpresa, que me doy cuenta a través de alguien que me dice: mira, te están iniciando un proceso de expulsión del partido y hay que reaccionar. Si nos podría comentar cuáles fueron realmente los problemas que surgieron entre usted y el partido Arena. Yo creo que uno de los puntos más importantes que debemos mencionar es que los intereses personales que tuvieron las cúpulas, en este caso el partido Arena, el COENA, tuvieron que ver muchísimo en las decisiones que ellos tomaban y obviamente en el manejo de la campaña. Creo que la parte económica también fue algo muy grande, porque no hay que olvidar que estábamos sin una deuda política, que no teníamos recursos dentro de lo que es el partido, las estructuras, y pues básicamente me tocaba, como dije en los otros medios, a mí subsanar cada una de las necesidades que se iban dando dentro del territorio, dentro de la necesidad misma de la infraestructura, las bases, etc. Entonces, al no cumplir de manera expresa cada una de las condiciones que ellos me ponían, pues comenzamos a tener obviamente alejamientos, comenzamos obviamente a tener algunas contrapropuestas que no eran verdaderamente afines, digamos, a una lógica de comportamiento dentro de una estructura partidista, y cada quien comenzó a caminar por su lado. Y creo que por ahí es donde comienza esa ruptura a mediados de campaña, al ellos ver que no les iba a aportar todo y cada una de las cosas que me pedían. ¿Usted cómo aportó al partido, ya que se sabía que la deuda política no iba a ser entregada al partido? ¿Cómo fue que le aportó usted al partido? Bueno, definitivamente hay que tener en cuenta que mi candidatura llega por la sociedad civil, y al ser la sociedad civil la que me presenta ante los partidos políticos, y en este caso al partido Arena, es como básicamente comienza esa relación de conocernos, de mirar cuáles eran cada uno de nuestros principios, nuestros valores, creencias, y si podíamos caminar juntos en un proyecto político para enfrentar las elecciones del 4 de febrero y lograr la presidencia de la República. De esa manera comenzamos a tener una serie de pláticas en diferentes lugares, pero fue en Miami donde básicamente establecemos ese, digamos, convenio de participación, y yo les acepto la candidatura, y con la promesa de que me iban a apoyar, que me iban a guiar, porque sin experiencia política obviamente es muy difícil enfrentar un proceso de tal envergadura. Así es que creo que ese fue el ideal inicial. Ese fue obviamente el contexto en el que nos llevamos esa afiliación de unión. Sin embargo, en el camino pues las cosas fueron cambiando según caminábamos en la campaña. Para ser aceptado usted en el partido en un inicio, tuvo que entregar dinero tanto a sociedad civil como al partido Arena para que lo aceptaran. Bueno, lo que pasa es que como soy el candidato presentado por la sociedad civil, de la sociedad civil a los partidos políticos, creo que ese punto nunca se superó por parte de la sociedad civil, porque obviamente una vez que el candidato ingresa a las filas del partido, debe de apegarse a los estatutos, reglamentos y obviamente a la campaña que el partido establezca
en conjunto con la colaboración de la sociedad civil, pero no bajo los lineamientos de la sociedad civil. Y esa parte nunca se superó. Siempre estuvieron los líderes de la sociedad civil empujando el que no me fuera solamente del lado del partido, que también tomar en cuenta las propuestas que ellos hacían, lo cual hice. Tuve muchísimas reuniones con la gente de la sociedad civil, en este caso la Resistencia y otros grupos que también se acercaban, para poder llevar a cabo un plan de gobierno que estableciera la participación de todos los sectores sociales y obviamente el partido. Pero había mucha discrepancia entre ellos, cosa que traté en muchas ocasiones de mediar, pero existía más la fuerza de un interés personal, de un protagonismo político, que verdaderamente la congruencia de llevar un plan conjunto por el bien del país, un plan que obviamente teníamos que todos armar para poder desarrollar. ¿Consideras que el partido Arena te utilizó de alguna manera? Creo que el partido verdaderamente necesita una reingeniería. Las elecciones lo demostraron, no sacamos los votos que esperábamos, aún cuando caminamos territorio, cuando hicimos un esfuerzo titánico, sabíamos que teníamos unas elecciones cuesta arriba por la popularidad del presidente, por todo el poder, obviamente, del aparato del Estado. Sin embargo, nos faltó la unidad, nos faltó ese guía por parte del partido, porque hay que decir, viniendo de la sociedad civil, no se puede tener el control partidista, porque me miraban como un outsider, como alguien que llegó solamente a la sociedad civil en una participación en un momento determinado, más no así me miraban como alguien que fuera obviamente militante del partido por mucho tiempo. Esa parte era difícil y es bueno expresarlo, porque mucha gente dice, bueno, es que sea el candidato al que le toca tomar el liderazgo. Claro, pero acordémonos que cuando uno no viene de las bases es muy difícil que ellos te sigan de manera rápida, sino que es un proceso donde vamos estableciendo la relación y los parámetros de convergencia para establecer ese liderazgo que se requería. Sin embargo, hicimos todo el esfuerzo, creo que avanzamos bastante, hay muchísima gente buena en las bases del partido, pero la diligencia debe cambiar. ¿Por qué? Porque cuando se pierden las elecciones de la manera que se hicieron, es importante hacer una refundación completa desde la diligencia para poder guiar el barco a un nuevo reto que sabemos que viene en 3 años más, pero que debemos estar preparados de manera concisa, precisa, para lograr mejores resultados. Cuando tú entraste al partido, ¿tuviste el apoyo de toda la diligencia o hubieron personas que desde que tú entraste sentiste que no, te rechazaron rotundamente? Un problema muy grande dentro del partido fue la falta de unidad. Y ahí es donde yo establezco también el liderazgo del presidente del partido, Carlos Saade, porque él, en vez de unir a los grupos que se forman dentro de un partido político, se mantenía obviamente apoyando a ciertos grupos. En otras palabras, no unía, sino que más bien dividía. Básicamente segmentaba diferentes liderazgos, tanto dentro de lo que eran los candidatos a alcaldes, los candidatos a diputados de la Asamblea Legislativa, inclusive muchos candidatos a diputados al Parlacen también eran parte de diferentes grupos. Y cuando una persona, en este caso el candidato a la presidencia, se acercaba a un grupo que no era muy afín a los intereses de ellos, era cuando se establecían los problemas, era cuando llegaban las amenazas, era cuando comenzaban a decir, si no te alineas, si no eres disciplinado, porque estás yéndote con el enemigo, con el grupo que no es el que yo estoy apoyando, y que una situación totalmente absurda y confusa, porque pues el partido éramos todos, no teníamos por qué estar apoyando un grupo y a otro grupo no, en los diferentes departamentos. Así que creo que eso fue algo muy trágico, que hay que remarcarlo. ¿Para qué? Para que pueda obviamente reorganizarse y no cometer los mismos errores para las próximas elecciones que el partido debe de llevar. Y digo el partido porque yo ya no soy parte de ellos, pero pues es la experiencia que me llevo y es el consejo que les puedo dar. Usted en cierta entrevista dijo que había gastado mucho dinero
invitarlos a cenar en boletos. No sé si nos podría explicar un poco acerca de eso y exactamente a quiénes fue a quien invitó a esa cena, a las personas. Es importante esclarecer que dentro de todo campaña política siempre van a existir gastos, nada es gratis y existe una necesidad muy grande de hacer muchísimos esfuerzos para poder llevar las campañas. En este caso, lo dije en otro medio, las campañas no nomás fueron nacionales, fueron internacionales. Había necesidad de viajar en diferentes ocasiones con diferentes grupos, sociedad civil, la gente de los partidos políticos. Entonces, y todo eso pues tenía un costo, recaía obviamente en nosotros, porque obviamente no tenían recursos para poder viajar o poder quedarse en los hoteles, la alimentación, el transporte, etc. Y como bien dije, fueron muchísimos los viajes a diferentes ciudades. Hicimos reuniones en Los Ángeles, hicimos reuniones en Houston, hicimos reuniones en Miami, en Nueva Jersey, en Nueva York, en Maryland. Entonces tenía un gasto muy grande, pero también dentro del país, cada uno de los mítines que hacíamos en las diferentes ciudades, pues tenía también un costo porque había que llevar alimentación para la gente, transporte, armar el sonido. Y hay muchísimas cosas que requerían un esfuerzo económico y el partido no lo tenía. Entonces, el hecho de que ahora venga y les diga, pues yo no creo que sea nada malo que yo pueda expresar que los gastos corrieron por mi cuenta y que fue muy poco el apoyo que nos dieron obviamente los donantes porque tenían miedo. Y pues aquí seguimos esforzándonos por nuestro país, obviamente ahora desde la trinchera empresarial, pero expresar que hubieron gastos no debe ser sinónimo ni de crítica, ni de pecado, ni nada, porque obviamente lo hice por tener una responsabilidad con el pueblo salvadoreño. Ok, ¿cómo era el trato de Carlos Sade hacia tu persona? ¿Cómo se llevaban ustedes dos? Yo creo que muy lastimosa la situación que se vivió con Carlos, porque era muy manipulable por fuerzas oscuras dentro del mismo partido. Creo que Carlos puede ser una persona buena si él se dirigiera bajo sus propios principios, se dirigiera bajo sus propios valores y su propia condición de liderazgo de presidente del partido. Lastimosamente, hay gente escondida detrás de la cara principal de sus dirigentes que están básicamente manoseando y manipulando todo ese tipo de situaciones y decisiones que ellos toman. Y voy a decir el nombre porque es importante que la misma cúpula sepa. Salim Alavid es un hombre que está detrás básicamente manipulando todo. Es una persona que en todo momento que se establecieron amenazas para cambios de mi candidatura y poner a la vicepresidenta dentro de la candidatura de la presidencia, pues estaba siempre presente el señor Alaví. Y mucha gente no sabe, pero él está siempre tras bambalinas, manipulando y tomando decisiones. También como la señora Carolina Ramírez, que era la encargada obviamente de estar siempre estableciendo los montos que se requerían gastar. Entonces hay mucha gente ahí que básicamente empujaban las decisiones de Carlos y no era él de alguna manera unilateral, era muy maleable. O sea, si ahora venían y le decían, mira, felicita al candidato, lo hacía, pero si le decían, mira, el candidato es indisciplinado, no hace caso, se fue con el grupo enemigo dentro del partido, hay que amenazarlo para que se vaya. Entonces, creo que la situación se volvió bastante difícil precisamente por eso, por todas las corrientes de influencia que el presidente del partido tenía en un momento determinado. Estas personas son miembros del COENA, las que mencionaste. Tengo entendido que el señor Alavid no es parte del COENA, fue parte del COENA, inclusive del Tribunal Supremo Electoral, según algunas digamos, investigaciones que estuve haciendo en los periódicos en años anteriores, y me di cuenta que tenía participación en el Tribunal Supremo Electoral allá por el año
no sé, no quiero equivocarme exactamente el tiempo, pero fue parte de eso. También estuvo en la Asamblea Legislativa y ya tiene una experiencia, un caminar muy amplio dentro de lo que es el Partido Arena, pero hoy por hoy no era parte del gobierno. Ya que mencionaste a la vicepresidenta candidata, ¿tú la elegiste o te la impusieron? No, obviamente el partido decidía quién entraba y quién no entraba. Yo no tuve ninguna participación ni influencia en la decisión de poner la fórmula presidencial. Fueron ellos directamente, Carlos Alaví, los que tomaron esa decisión, Ricardo Godoy, que también hay que mencionarlo, que son básicamente las tres personas que tomaban esas decisiones. Ok, Joel, tú mencionaste a Efraín, si nos comenta quién es él y por qué le pedía 30 millones a usted. El señor Efraín Cañas es un director departamental que en su momento también estuvo corriendo como candidato a la alcaldía por San Salvador Sur. Él se hizo presente en una reunión que me convocaron a mí con los directores departamentales para hablar precisamente de temas de necesidad económica, de necesidad logística, estructural, etc. Y me convocan, sin embargo, yo siempre lo dije, esa era una trampa para que ellos pudieran obviamente encararme más que todo en el tema económico. Y estuvo la cúpula del partido, el presidente del partido, Carlos Saade, a la par mía, estuvo mi gente del equipo de campaña, estuvieron los 14 departamentales, creo faltó uno, fueron 13 nada más, y el señor Efraín Cañas en esa oportunidad tuvo la última intervención de esa mañana y fue bastante humillante, bastante agresivo, una persona que me insultó, una persona que básicamente me exigió que tenía que llevar esa cantidad de dinero de 30 millones para que pudiera continuar dentro del proceso de candidatura a la presidencia de la República, porque tenía que aportarlo y que si yo no sabía que tenía que aportar ese dinero, en realidad debería retirarme y no estar allí corriendo en una candidatura donde no estaba dándoles toda la parte económica que yo requería. Así que fue muy lamentable porque no nomás fue una exigencia, pero también fue una lluvia de insultos que me hizo ver enfrente de todos los otros miembros de las directivas departamentales que lastimosamente pues también se sentían frustrados y muchos de ellos me expresaron, ¿verdad?, su solidaridad, su apoyo y no estuvieron de acuerdo de que el señor estuviera insultándome. Así que fue un día muy lamentable en mi vida y por eso consideré importante que la gente sepa cada una de las etapas que viví dentro de lo que fue mi candidatura en el Partido Arena. ¿Accediste a dar esa cantidad? No sé en qué se basaban para poder establecer esas cantidades. Me imagino que en campañas del pasado, tengo entendido que el señor Efraín Cañas ya es un militante de años en el partido y pues no sé, es una cantidad que lanzaron y que fue muy contundente. ¿Tiene un monto estimado que usted gastó en su campaña electoral o en el Partido Arena? Yo tengo obviamente mis recibos de cada uno de los gastos que hice, pero como bien le decía en una entrevista, esos son gastos propios, son míos. No tengo por qué estar dando datos porque nadie los va a auditar. O sea, en todo caso, me los auditaría, me imagino yo, alguna entidad del gobierno, pero son fondos propios que no provienen de ninguna entidad gubernamental ni fondos públicos. Así que la verdad que no me gusta hoy por hoy establecer montos exactos, pero sí tengo todos mis recibos que demuestran todo lo que he gastado. Ok, el Partido Arena alegó que lo estaban expulsando porque usted había hablado en bien del presidente Nayib Bukele y que se había ido a pasear al centro histórico. ¿Qué opina de esto, de las declaraciones que dio Carlos Saade? Creo que es muy lamentable que en nuestro país no exista la madurez política suficiente para poder entender cuándo se gana y cuándo se pierde. Que no se mantenga obviamente esa línea de odio, esa línea de división dentro de lo que es la sociedad salvadoreña. Es muy importante ser honesto a la hora de tomar decisiones y si el pueblo salió, si el pueblo habló, si el pueblo votó,
era suficiente para que pudiéramos entender que el pueblo quería, obviamente, que siguiera el presidente Nayib Bukele. Y yo lo único que hice fue desearle la bendición de Dios y que Él lo guiara para que nuestro pueblo no sufra, para que nuestro pueblo pueda siempre buscar dentro de la fe y la esperanza el beneficio, el desarrollo, el progreso que cada uno necesitamos. Y enojarse por esa situación me parece totalmente lamentable, porque no estamos entonces ayudando a nuestro país, sino más bien estamos dividiéndolo y poniéndole odio. Y el hecho de haberme tomado fotos en el centro histórico, pues le molestó mucho a la sociedad civil. Supe que algunos dijeron que era como una traición, pero yo no lo entiendo. Cualquier lugar de nuestro país, El Salvador, es eso, un lugar de nuestro país, El Salvador. Yo no creo que nada es estandarte de nadie. Yo más bien creo que todo y cada uno de las estructuras, cada uno de los lugares que existen, son de todos los salvadoreños, para los salvadoreños y por los salvadoreños. Ahora, con todo el problema que ha sucedido con Arena, ¿cuál es el pensamiento de Joel Sánchez y qué piensa ahora del candidato electo Nayib Bukele? Perdón, otra vez la pregunta. Que ahora, con todo el problema que ha sucedido de Arena, ¿cuál es su pensamiento como Joel Sánchez y qué opina del candidato electo Nayib Bukele? Yo creo que el aprendizaje ha sido muy grande. Como bien lo dije desde el principio, nunca he tenido experiencia política. Yo soy un ciudadano, un empresario, ese es mi core, ese es básicamente en lo que yo me formo, esa es mi especialidad. Y incursionar dentro de la política me deja esta experiencia, me deja momentos muy agradables, pero también muchos sinsabores lamentables que no me esperaba. Como bien dije, yo llegué a competir en una candidatura contra un adversario llamado Nuevas Ideas para arrebatarle la presidencia al presidente Nayib Bukele. No lo logramos y lo aceptamos, pero nunca pensé que iba a llegar, obviamente, a tener una contienda con mi mismo partido, con mi misma sociedad civil que me presentó. Entonces, sí es importante este aspecto, sacarlo a la luz pública, de que la experiencia ha sido bastante, digamos, encontrada. Momentos bonitos, momentos no tan agradables, pero creo que lo más importante es haber conocido el pueblo salvadoreño, visitar esos lugares recónditos, mirar la necesidad directa de nuestro pueblo y podernos solidarizar en proyectos que hoy por hoy, desde mi trinchera, como lo dije el día que me retiré ya de la candidatura, apoyar siempre proyectos que vayan en pro de los salvadoreños, desde mi perspectiva empresarial, porque hay que recordar que nosotros tenemos una obligación también como empresa en apoyar las sociedades. Tenemos una responsabilidad social empresarial que no debemos olvidar y que debemos siempre poner presente. Así que yo exhorto a todos los que continúen en la política que no se olviden de nuestro pueblo salvadoreño y que sean siempre honestos en sus candidaturas y que siempre tengan presente que el pueblo pone y el pueblo quita. ¿Sentiste que sociedad civil y el partido Arena te dejaron solo? Claro, totalmente. La sociedad civil y el partido, por tener grandes diferencias entre ellos, dentro casi desde los inicios de la campaña, y se dividieron, cada quien tomó su rumbo, cada quien hizo campaña a su manera, y hoy por hoy pues todavía siguen esas desuniones. No van a reintegrarse, mucho menos teniendo una diligencia tan intransigente que ha establecido el licenciado Carlos Saade y las personas que lo rodean. Es imposible llegar a consensos o acuerdos con alguien que es arrogante, que no escucha, que básicamente quiere imponer y amenazar a la gente que no está de acuerdo con sus ideas. ¿Ves difícil que el partido Arena se pueda volver a levantar? Creo que el partido como tal tiene posibilidades porque las bases son bastantes. Hay mucha gente militante que obviamente respeta los colores, respeta los principios del partido. Son gente muy, muy solidaria, pero también creo que hoy por hoy están decepcionadas de la manera como la diligencia desunió a todos y cada uno de sus miembros y cómo los abandonó
También hoy que les dieron la deuda política de los $750,000, hay muchos excandidatos a alcaldes, hay muchos excandidatos a diputados que no recibieron el apoyo que ellos esperaban de ese adelanto de deuda. Entonces el cuestionamiento es ¿qué hicieron con el dinero? ¿Dónde lo gastaron? ¿Por qué no los apoyaron en su totalidad? Así que quedaron muchas interrogantes en la parte económica que yo me imagino que el presidente tiene la obligación de esclarecer todo eso con sus bases, porque por el bien del partido creo que es importante que se llegue a una conciliación y una, obviamente, compensación de cada uno de los candidatos que pusieron de manera personal sus fondos. Así que el partido puede seguir, pero necesita una refundación y un cambio de diligencia. De otra manera, no veo cómo pueda continuar en una lucha política. Ok. ¿Usted continuaría en la política? ¿Piensa unirse a algún partido político en especial? Hoy por hoy no estoy pensando en nada político, estoy ya dedicado dentro de lo que es el sector empresarial. Estamos trabajando en otros países, México, Estados Unidos, para poder traer inversión a nuestro país, El Salvador. Así que estoy 100% enfocado en la parte empresarial y el desarrollo económico. Ok, Joel, muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a usted.